Pues muy buenas tardes y bienvenidos a la sesión número 9 del Seminario de Economía Marxista, Poskeynesiana y Cuántica de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy es 15 de diciembre y ya cerramos este primer semestre. Hemos hecho 9 sesiones, todas en YouTube, y bueno, pues ya nos despedimos por este curso 2016 y nos vemos en enero de 2017 para seguir con el seminario. Y bueno, pues desearos a todos y a los que nos ven feliz Navidad y un próspero y feliz 2017. Bueno, vamos a entrar en materia. El tema que nos ocupa hoy es un concepto que parece muy simple, pero que yo creo que tiene su enjundia, que es el principio de la demanda efectiva de Keynes. Bien, yo creo que lo que estamos haciendo en este seminario, y sobre todo en atención al alumnado, es un episodio en la universidad experimental. Estamos haciendo un experimento, estamos probando una pedagogía nueva, una manera nueva de enfocar los asuntos económicos, y en este sentido, pues bueno, pues que los que están presentes, incluso los que nos escuchan, pues agradecerles la atención y bueno, que nos puedan disculpar cuando a veces no precisamos demasiado o a veces nos vamos un poco por las ramas, porque claro, lo que estamos explicando tampoco creo yo que se pueda precisar como si fuera una clase normal académica, que vamos a ver que también lo podemos hacer. Es decir, yo creo que aquí hay una diferencia similar a la que hay entre un libro original y una película, para situaros un poco si a veces nos despistamos, ¿no? Todos hemos leído La Regenta, que es una grandísima novela española, ¿verdad? Todos hemos leído Los Miserables y también todos lo hemos visto trasladado al cine, que es como la traslación de la idea y del concepto al gran público. Y la decepción es mayúscula, cuando no a veces la tergiversación es completa, por no hablar de los personajes que nosotros nos imaginamos y que el director pone. En este sentido yo quiero llamar la atención de que muchas veces lo que nos parece sencillo, lo que nos explican en clase, es la película. No quiere decir que esté mal, el cine a mí me gusta mucho y a veces es muy necesario, pero no hay que olvidar cuál era el libro. Y no es lo mismo un libro que una película. Entonces, aquí estamos intentando ir al libro, ir a las raíces y pensar cosas distintas. Eso es muy difícil, por eso digo que yo no sé. Yo tengo que aprender como todos, en ese sentido estamos todos igualados. Pero, como sobre todo lo que nos interesa es no tanto el lucimiento personal de los profesores, eso no nos interesa absolutamente, o el lucimiento personal del que habla, sino llegar al alumnado y al estudiante y al curioso, pues a mí se me ha ocurrido probar hoy algo nuevo. Además, como se acerca la Navidad, pues vamos a cambiar un poco. Pues antes de entrar en el principio de demanda efectiva, yo creo que tiene relación, aunque parezca que no, se me ocurrió a mí daros unas estadísticas, ¿de acuerdo?, de la evolución, de la acumulación de oro por parte del Banco Central de Francia en un periodo muy significativo. Yo os he entregado, y aparecerán esas gráficas, esos hechos, esos datos que están ahí, yo creo que son muy clarividentes. De algo muy simple, es decir, el Banco Central de Francia se pone a acumular oro. Pero no acumular oro de cualquier manera, mirar las gráficas, que también las expondremos para la pantalla, para que lo vea quien nos ven y piensen. Bien, esto es de un señor que escribió un libro en 1936, os he pasado el documento. Al final de la bibliografía podéis llegar también al origen, al original, y cómo esto se recupera en el año 2010 por un investigador del National Bureau of Economic Research, importantísimo, el National Bureau of Economic Research, NBR. ¿Vale? Está fundado por Mitchell, Wesley Mitchell, que tiene Schumpeter, aquí ya me voy por las ramas, pero es que me gusta que vayáis también a los originales, a los pensadores. Tenéis que leer, por ejemplo, el capítulo de Wesley Mitchell que hace Schumpeter en 10 grandes economistas. Es una hermosura. Ese es el tipo de economista que siempre se nos dice que en el seminario a veces que somos demoledores, que somos negativistas, que no proponemos. Bueno, a veces nosotros también admiramos el trabajo de economistas, no necesariamente heterodoxos, pero creemos que necesariamente luchadores por la verdad, por la acción política en favor del empleo y el trabajo, y claro que han habido.
Wesley Mitchell es un ejemplo y la NBR es un ejemplo. Bueno, pues en 2010, si alguien, como siempre, tenéis mi email, www.one.es, podéis pedirme los documentos, pues alguien se pregunta, de nuevo, en 2016, en 2010, 2 años después de que empieza la gran recesión, curiosamente, en el NBR, que para que os hagáis otra idea, dejo aquí el apunte, todas las caracterizaciones del ciclo, el auge, el pico, lo hace el NBR. Es él quien dice, estamos en expansión, estamos en depresión, ¿en qué fase estamos? Eso lo hace el NBR. Bien, pues entonces, bueno, a mí se me ha ocurrido, venga, vamos a dejarlo ahí, a experimentar, a ver qué piensan. A ver si os llama la atención. ¿Qué está sucediendo ahí? Y después, yo esta mañana he hecho otro documento, que también os lo he pasado y que también creo que lo podemos poner a disposición de todo el mundo, y es cuando uno ve un hecho evidente, le llama la atención y se pregunta, y se le despierta la curiosidad, en su cerebro, ¿qué chispas se le pueden encender? Bueno, a mí se me han encendido esta mañana 45 chispas. Esas 45 chispas están tirando para sitios muy distintos. Es algo que no está organizado, no es una clase académica. Intentaré hoy también daros una clase académica, para que veáis la diferencia. Es decir, que esto no es un amor por un amor a la anarquía, sino también porque el orden demasiado estricto a veces es una película, no es el libro. ¿De acuerdo? Es mi opinión. Ahí podemos después discutir. Entonces, claro, esas 45 chispas, algunas es de lo que vemos en el gráfico. A mí se me han ocurrido 5. Por ejemplo, la acumulación de oro por parte de Francia es espectacular desde 1928 y 29. No voy a decir a partir de 1929, porque eso a lo mejor es demasiado simplista, porque claro, 1929 es el estallido de la Gran Depresión. A lo mejor Francia ya estaba preparándose un poquito antes. Una cosa que no he dicho, aprovecho para decirlo, ¿cuál es la pregunta del working paper del NBR que os he dado? ¿Causó Francia la Gran Depresión? O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Una situación de inestabilidad. Minsky, recordar la clase de Minsky contra Taylor. ¿A qué se debe? Pues recordar que ya lo decía Minsky, y no está equivocado. ¿A un demonio? Hay que buscar el demonio. Bueno, este señor ya lo está buscando. Un demonio muy curioso, Francia. Francia es el demonio. ¿Nosotros qué decimos? El demonio es el propio proceso de acumulación capitalista y de acumulación de la riqueza. El demonio es la bestia misma. Ni es Francia, ni son los trabajadores, ni son los ahorradores, es el propio sistema, tal y como está constituido y configurado. Es decir, que cuando estamos hablando de teoría o de ideas generales, vemos que después eso tiene una aplicación concreta, en papers que leemos, en planteamientos teóricos, ¿de acuerdo? Aquí hay uno, 2010, todavía estamos buscando al culpable, no de 2008, de 1929. ¿De acuerdo? Perdona, voy a dar el... Estamos trabajando estos... Javier... Bien. De acuerdo. Pues, bueno, he añadido 3 más, os lo dejo ahí para no extendernos en esto. Pensamiento y acción política. Pensamiento y acción política. Por ejemplo, ¿qué me trae a mí a la mente? Pues mira, si estamos hablando de acumulación de oro, después de la Gran Depresión, después de 1929, ¿qué es lo que a uno se le ocurre? Esto es un país que está luchando desesperadamente, ¿por qué? Por crear empleo. Parece evidente. Está creando empleo. Y a Francia parece evidente. Quiero decir, ¿qué otra cosa puede estar haciendo Francia? No creo yo que esté haciendo acciones y operaciones políticas para aumentar el desempleo, porque ¿cuál es el problema a partir del 29? El colapso del sistema. Vamos a dar los datos, vamos a dar los datos que da Steve King, ¿de acuerdo? Para que también un poco os situéis. Me voy al capítulo 10 de Steve King, recordemos, y dice lo siguiente. Bien. La teoría general, evidentemente otro hito de pensamiento y acción político, 1936. 1936 también lo he puesto como un hito político de nuestro país, de España. Es el estallido de nuestra guerra civil.
Es decir, hay un contexto, hay un ámbito donde todo está encajando unas piezas con otras. No solamente lo económico, lo social, lo político. Y no siempre para bien, para mal. Para mal. Por eso, es decir, ser buenos economistas no es tampoco una cosa menor. Si podemos contribuir y ayudar en algo a resolver estos asuntos dentro de nuestras posibilidades y demás. Bueno, dice lo siguiente. La teoría general se concibe y publica durante la mayor o la gran caída, estrépito, ruptura del capitalismo, la Gran Depresión, ¿de acuerdo? Cuando América, su Producto Interior Bruto, cae en 4 años un 30%. En 4 años, se desploma. Las acciones, tomar nota, las acciones donde los huérfanos, que también os lo pongo ahí, y las viudas, tienen sus planes de pensiones y sus depósitos de valor. Caída de valor 90%. Huérfanos y viudas pierden un 90%. Irving Fisher, el grandísimo profesor, que también lo citaré a continuación, pierde toda su fortuna. Irving Fisher, que también habla de él Steve King en el capítulo 10, defendió el crecimiento capitalista antes del 29 sin fisuras. Contribuyó como ninguno a ofrecer la teoría del equilibrio del sistema capitalista. Es más, fue coherente. Toda su riqueza y todo su patrimonio lo metió en la bolsa. Eso es ser un auténtico hombre coherente con sus ideas y con sus planteamientos. No hay nada que criticar a Irving Fisher. Lo perdió todo. Pero lo perdió todo hasta tal punto que se quedó como un pobre. Tuvo que ser la universidad quien lo recogió y lo mantuvo. Y escribió un paper de nuevo, que ahora vamos a dar otro dato a continuación. La teoría de las grandes depresiones, de la deflación y la deuda. Bien, ¿cómo ha evolucionado? Que sabéis que el capítulo 10 también va de la evolución del pensamiento económico. ¿Cómo ha evolucionado? Que vamos a verlo si nos da tiempo. Recuperando al Fisher sabio, al inteligente tras la derrota, es decir, el Irving Fisher de 1933, o todos los descendientes de la regla de Taylor, los que estuvieron en contra de Minsky, más bien recuperaron al Irving Fisher de antes del 29. No voy a contestar porque se contesta sola la pregunta. Lo recuperaron al anterior. ¿Quién recupera al Irving Fisher derrotado? Minsky. Bien, yo creo que estas cosas van apuntando caminos, si yo no me equivoco. Bien, caída de los precios al consumo, sumo y sigo a Steve King, 10%. Desempleo en Estados Unidos, en una sociedad liberal, no estamos en el capitalismo del estado del bienestar que hemos conocido, estamos en el capitalismo liberal del 29, donde el Estado no debe de intervenir salvo en justicia y provisión de bienes públicos. Dicho de otra manera, en un país anglosajón, no en un país católico como el nuestro, que algo bueno tenemos, ¿verdad? Esas redes familiares y de amigos y nos protegemos unos a otros mucho, y no lo digo como algo malo, lo digo como algo bueno, esa compasión que tenemos. Estamos en un país anglosajón que sabéis que a los niños se les echa de casa a una cierta edad para que se busquen la vida. Bueno, su capitalismo, su crecimiento económico se basa en esa ética del esfuerzo personal. 15%. Claro, nosotros nos reímos por un 15% de desempleo, porque en España dicen que tenemos un 25%, que es crónico. Pero es que un 15%, una economía como la norteamericana del 29, es un paro alarmante y preocupante, ¿de acuerdo? Bien. Y os doy, al mismo tiempo, nos vamos situando en la situación de la Gran Depresión. Bueno, pues vamos a ver qué dice Irving Fisher, que lo hemos nombrado, lo leo, en inglés. The depression out of which we are now, I trust, is an example of a debt deflation depression of the most serious sort. The debts of 1929 were the greatest known, both nominally and really, up to the time. They were great enough not only to rock the boat. ¿Recordáis la imagen del bote? Not rock the boat, but to start it capsizing.
Está diciendo, no estamos en una situación de equilibrio. ¿Os acordáis? La economía de mercado equilibrada, una vez que le dan un shock, se desequilibra, pero hay fuerzas de autocorrección que la vuelven a equilibrar. ¿Qué está diciendo Irving Fisher? No es un marxista, simplemente es un señor que la vida le ha dado un golpe, pero un golpe fuerte. Y ha dicho, no señores, esta teoría del equilibrio no, el bote está volcado. By March 1933, liquidation had reduced the debt about 20%, but had increased the dollar about 75%, so that the real debt, that is, the debt as measured in terms of commodity, was increased about 40%. Y da la siguiente fórmula. ¿Qué está diciendo? Bien. Estamos en un entorno de deuda, cosa que los neoclásicos no quieren reconocer, el problema de la deuda. Todos sus modelos, en general, ¿verdad?, no entienden qué puede ser eso de la deuda, de que yo tengo una obligación de pagar una deuda y unos intereses y un principal, que la financiación no es propia, que eso no, en fin, esas cosas son velo. Eso no importa, lo que importa son los precios relativos. Bueno, lo que está diciendo Irving Fisher, repito, no es un marxista, no es un post-keynesiano, es un neoclásico golpeado. Señores, la deuda es importante, el endeudamiento es importante. ¿Por qué? Porque cuando estalla la crisis, todo el mundo quiere quitarse la deuda, todo el mundo quiere bajar el nivel de deuda. Y sí, la deuda nominal, claro que la rebajan, y pone esta fórmula, 100% menos 20%. Sí, nominalmente está rebajada. Pero, ¿qué están haciendo todos los endeudados? Inundando los mercados. Están como locos intentando vender mercancías. Las mercancías, los valores de uso que diría Marx, no les sirven. Quieren los valores de cambio. Hay que convertirlos rápidamente en dinero porque hay que quitarse la deuda. Imaginaros la situación que estamos describiendo. Pero es evidente, ruptura de ley de Say, inundación de mercancías en todos los mercados, ventas a tope. ¿Qué pasa con el valor de la moneda, del dólar? Sube, se infla, los precios bajan. Pero es que bajan y se hincha en un 75%. Dicho de otra manera, imaginaros que alguien nos dice que la solución son salarios monetarios bajos. Es decir, que la economía siga tirando los precios para abajo. O sea, que el dólar crezca más. Pero bueno, ¿quién se puede creer que eso puede ser una solución? Es decir, la estabilidad de precios es importantísima en este contexto. Él cita un país, ejemplo siempre, Suecia. Suecia intenta mantener estables los precios. ¿Por qué? Porque muy lejos de lo que nos puede decir un neoclásico, rebaja salarios nominales, venga, vamos a ver de dónde puede venir esto. Pues de una película que vamos a intentar ver que es el modelo ISLM. Y vamos a ver que efectivamente un modelo ISLM, que es muy sencillo, que lo conocemos todos, que lo hemos estudiado en clase, pues claro que así se llega al pleno empleo. Bajando salarios nominales, aumentando la oferta real de saldos de dinero para compensar la preferencia de liquidez, llegamos al pleno empleo. Claro, pero bajando precios, yo tengo aquí 100% más 75%. Si yo hago la operación de 1,2 por 1,75, entre una fuerza que sube y una fuerza que baja, yo lo que tengo es una elevación de la deuda real en el 40%. Claro, este es el grado de ruptura, de desorden del sistema que, repito, y no creo que esté haciendo ni ideología ni política, es un desorden tal que toda la teoría de la estabilidad que nos recordaba Minsky cuando leyó a Taylor y se cayó para atrás, no es porque Taylor tenga un gran deseo por el comunismo o por el socialismo. Perdón, Minsky, repito. No, es que esto son cosas serias, como decía Minsky. ¿No? Es decir, ¿pero qué me está diciendo? En este contexto, todo lo que usted me está contando puede elevar las deudas reales. Dicho de otra manera, no hay mecanismo de equilibrio, no hay mecanismo de estabilización. Cuando están endeudados, cae el Producto Interior Bruto, todo el mundo se pone a vender para liquidar deudas, puede ser que todos intentando, fíjense qué concepto macroeconómico, uno solo sí que lo podría. Si consigue que los precios se mantengan y vende mucho, claro que uno solo, microeconómicamente, claro que puede reducir su deuda nominal y real. Pero si se ponen todos, porque el sistema está todo contagiado, recordar los que veo aquí
que sé que muchos de vosotros seguís a Minsky, lo del especulativo, la financiación hedge, la financiación Ponzi, cómo dice Minsky que a lo largo del ciclo lo vamos a ver, que eso es un dilema que ya tenía Keynes en la teoría general, que si nos da, es que son tantas cosas que también estaréis de acuerdo conmigo que verlo todo es complicado. Es decir, el libro tiene muchos capítulos, la película se puede ver, pero el libro es... Pero bueno, hay que intentarlo, ver el libro. Bien, pues claro, como decía Minsky, es que a medida que el proceso va evolucionando, las prácticas de más riesgo, las prácticas más atrevidas, son las más incentivadas. Bueno, voy a adelantar lo de Keynes. Keynes, en un capítulo de la teoría general, viene a decir y a explicar en parte la preferencia de la liquidez como un peligro para el sistema capitalista en unos términos muy similares. ¿En qué sentido? Los huérfanos y las viudas no tienen ningún interés en el capital productivo, que es el que crea empleo, la inversión, el crecimiento económico. En eso estamos todos a favor. Todos queremos eso. Queremos actividad empresarial, queremos empresas, queremos crecimiento, buena distribución. Algunos sí, otros no. Nosotros sí queremos buena distribución, además. Pero, ¿qué pasa? Que ahí es uno de los puntos que os he pasado, que si no me equivoco es el 38, 39 y 40 de esa lista que os he dado. Lo que pasa es que las fuentes de financiación, si están en manos de capitalistas, emprendedores, asumen riesgos. Y asumen riesgos sabiendo dónde se meten. Pero si el sistema, y en el 29, en los países anglosajones, pues se ve que esos fondos pasaban a familias ricas, temerosas del riesgo, por eso usa la imagen, repito, muy significativo de viudas y huérfanos, no es que sea gente mala, es que gente en unas condiciones que necesita seguridad. Pero claro, si tienes tú que coger y financiar la inversión a través de fondos, es decir, de ahorro de esas personas no quieren riesgos. Y entonces el sistema no le vende los bienes de capital, porque los bienes de capital no son líquidos, no se convierten en dinero en el momento que quieren las familias. ¿Me explico? Entonces lo que hace el sistema es crear mercados de títulos, es decir, mercados financieros, donde aparecen los bancos, las instituciones financieras, prometiendo liquidez, porque ellas mismas guardan el mercado, son las guardianes del mercado. Con lo cual se aseguran que el mercado sea continuo, que el precio sea más o menos estable, con muy pocas fluctuaciones. Dicho de otra manera, venden un producto como líquido cuando lo que le sustenta detrás no es líquido. Pero, ¿qué efecto tiene eso en las familias? Pues que no les importa el riesgo. Es decir, como tú no te comprometes, como tú crees que en cualquier momento te puedes desprender de aquello, eso incentiva el riesgo y las prácticas de riesgo, es evidente. Claro, si a mí me dicen que este mercado, que este banco funciona, que este sistema financiero funciona, ¿a mí qué me importa si detrás están invirtiendo en cosas sólidas o es que están vendiendo hipotecas basura? Yo, cuando la vea mal, vendo y me salgo, y que acarree otro. Es decir, hay un comportamiento bastante inmoral. ¿Cuál es el dilema que señala Keynes muy bien? Yo creo que tiene que ver con todo esto. El dilema es evidente. Si tú a la gente le das un matrimonio, le casas bien, con ese producto auténtico, benigno para la sociedad, que son los bienes de capital productivos y fijos, lo casa, es decir, le dices, mire, usted tiene que esperar a que los rendimientos vengan en esta fecha y usted no puede liquidarlo. Vale, eso, por un lado, tiene un efecto positivo porque la gente buscaría seguridad. Es decir, hombre, si me tengo que casar, ya me tengo yo que mirar bien, ¿no? Sería la idea católica, ¿verdad?, del matrimonio. Si esto es para toda la vida, ya me busco yo bien. Pero la gente no quiere eso. Y el capitalismo, además, como satisface los deseos, pues lo que ofrece es otra cosa, ¿verdad? Pues sí, liquidez. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que si realmente la gente tuviera que invertir en bienes de capital productivo no líquidos, es decir, que no hubiera un mercado spot donde pudieran venderlo con facilidad, y una máquina de salchichas no la puedes vender con facilidad, etc. ¿Qué pasaría? Que la gente no querría invertir ahí. Y me pregunto, ¿y dónde creéis que podrían invertir la gente? Una de dos, a lo mejor no invertirían, o invertirían en dinero, es decir, depósitos bancarios, y si tuvieran oro, ¿invertirían en oro? Pues muy probablemente. ¿Y en tierras? Pues muy probablemente. Y si además los capitalistas quisieran ser terratenientes, es decir, que también les entrara miedo, ese es el ambiente donde está Keynes y la preferencia a la liquidez va en esa línea, no en otra. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues retomo el hilo.
¿De acuerdo? Entonces, daros cuenta, ¿verdad?, la situación donde nos encontramos. Bien, después os he pasado pues otros elementos que a mí me parecen importantes, que es, por ejemplo, el discurso de la Cruz de Oro, de William Jennings Bryan. Este es de 1896, una convención demócrata, es decir, que sería algo así como cuando ahora hay Hillary Clinton, ¿no? Se presentan las elecciones, los demócratas se reúnen, hacen sus speech, y Hyman Minsky empieza uno de sus artículos del año, pues del año 1900, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, pues no sé si ya lo he perdido. Bueno, os cuento brevemente, si lo tenía más a mano. Bueno, otra cosa que se me ocurrió fue esto, y bueno, pues lo que viene a decir es, al final del discurso, este político demócrata, lo que viene a decir es algo así como: no clavaréis esta corona de espinas sobre los trabajadores, crucificándolos sobre una cruz de oro. Dicho de otra manera, se opone al patrón oro. Digo esto porque, claro, si yo estoy diciendo que Francia está acumulando mucho oro, ¿y qué os parece? Pues históricamente todos tenemos que saber que es que estamos en un sistema patrón oro. ¿De acuerdo? Por dejarlo caer, ¿no? Estamos en un sistema patrón oro, esto nos tendrá que decir algo. ¿Qué pasa con el sistema patrón oro? Pues el sistema patrón oro, el problema que tiene es que está muy defendido por los financieros. Entonces también nos tenemos que preguntar, estos financieros, es decir, por Wall Street, está muy defendido por Wall Street. A Wall Street le interesa el patrón oro. Y lo que viene a decir el político demócrata es: muy bien, es verdad que son empresarios y podemos decir que son gente de bien los financieros de Wall Street, pero es que un panadero, un trabajador, una ama de casa, un industrial también es gente de bien. Y los intereses de los industriales, ¿verdad?, no tienen siempre que ver, no siempre están relacionados con los de la City o Wall Street. Es decir, parece que hay algo en ese sistema monetario o financiero internacional que va contra el empleo. Dicho de otra manera, que no es neutral, porque los neoclásicos nos intentan convencer de que los sistemas monetarios y financieros son neutrales, que no afectan al empleo. Y eso es otra cosa que tenemos que cuestionarnos. Bien, y apunto esto y ya sigo adelante, que sería: ¿creemos que estamos retomando otra vez la vieja cuestión del mercantilismo? Cuando Francia está acumulando oro como una manera de salvar empleos en el interior de Francia, ¿de alguna manera estamos retomando y volviendo a las políticas mercantilistas tan denostadas por los liberales, tan despreciadas? Por ejemplo, tan despreciadas como, que os puedo dar otro texto, que este sí que lo tengo a mano, muy interesante, que lo da Roderick en su famoso trilema del comercio internacional, que llama la falacia mercantilista, que es una falacia que también tiene algo que ver, ¿no? Y además que es una falacia real, porque la voy a leer y después la comentamos, ¿no? Y dice: la falacia es un texto o un discurso que se le ascribe o se le pone, en fin, a Abraham Lincoln, ¿de acuerdo? O sea, se dice que Abraham Lincoln dijo esto. Y bueno, o sea, el autor que está, Taussig, investiga, lee libros y no encuentra nada de Abraham Lincoln. Es decir, que esto debe ser una falacia, una mentira de los mercantilistas. Es decir, Donald Trump, ¿podríamos considerarlo, según dice él, un mercantilista? Va a cerrar las fronteras, va a reindustrializar, no cree en el libre comercio. Pues sí, podría ser una especie de neomercantilista. Bien, pues entonces dice lo siguiente. Dice, lo voy a leer en castellano, lo tengo también en inglés. No sé mucho sobre aranceles, pero sí sé una cosa, que cuando compramos productos manufacturados en otro país, nosotros recibimos los productos y el extranjero recibe el dinero. Cuando compramos los productos manufacturados en nuestro país, recibimos los productos y también el dinero. Esto es una falacia por una sencilla razón. Da dos opciones cuando hay una tercera.
Dice, si compro fuera, me quedo con el producto pero les doy el dinero. Si compro dentro, me quedo con el dinero y me quedo con el producto. Pero hay una tercera que es, yo quiero ser ese extranjero que exporta mucho. Esa no la dice, claro. Es decir, que ya está pensando que es que su país va a ser deficitario respecto al exterior. O dicho de otra manera, que lo que está haciendo Francia, Estados Unidos no va a ser Francia, es decir, va a ser la víctima de Francia. Pero evidentemente, si a Estados Unidos le permitiera tener superávit por cuentas corrientes, exportar mucho, ¿de acuerdo? Pues claro que le interesaría y claro que querría libre comercio. Bueno, podría estar todos los minutos hablando de este tema, pero solamente quería apuntarlo para haceros pensar, yo creo que hemos pensado suficiente. Os he dejado, repito, 45 puntos, ¿de acuerdo? 45 puntos ahí, leerlos tranquilamente y, no sé, os he dejado mi mail por si queréis añadir alguno más que se os ocurra que puede sugerir esta acumulación de oro por parte de Francia. Yo creo que tiene, por terminar, yo creo que tiene que ver primero con la preferencia a liquidez keynesiana, es decir, ahí yo creo que se puede interpretar que Francia está acumulando oro en un sentido de que tiene una preferencia por la liquidez tremenda, es decir, tiene un miedo terrible a una inversión, y todo el ahorro francés generado por exportaciones al exterior, que está creando empleo en sus industrias, pues en vez de estarlo a lo mejor invirtiendo en el extranjero, creando empleo en el exterior, etcétera, pues no quiere saber nada de nada, o sea, oro. Es más, posiblemente, si pasamos del nivel país al nivel de los franceses, vamos a suponer que son los exportadores que tienen ese ahorro y tienen esa riqueza, posiblemente lo estén acumulando en dinero bancario o en tierras, posiblemente no estén invirtiendo, no lo sabemos. Y después hago una serie de preguntas sobre, ¿esa acumulación de dinero será neutral? ¿Afectará los tipos de interés? ¿Afectará los niveles de precios? ¿Afectará los tipos de cambio? Y yo creo que ya podéis, lo dejo ahí, ¿qué dirá un neoclásico o un liberal? Y dejo ahí la disyuntiva. ¿Pensáis que va a causar inflación o va a bajar los tipos de interés? Son dos caminos distintos, los dos no se pueden seguir. ¿De acuerdo? Ahí os dejo a Vixel y demás. Bueno, dejémoslo aquí. Yo creo además que se puede hacer una analogía entre esta Francia que acumula oro, que ahorra, pero no es capitalista, no invierte, sino que lo que quiere es una forma muy segura de mantener su riqueza, muy líquida, que es el oro, lo podemos relacionar con el problema que acució y pensó Keynes de la preferencia por la liquidez. Es decir, intentar hacer una analogía que a lo mejor eso también sucede con esos ahorradores que no invierten, que no compran capital productivo, sino quieren formas muy seguras. Y eso es lo que preocupó a Keynes. ¿Por qué? Porque ahí está el sistema financiero, ahí está el sistema monetario, ahí está el sistema bancario, y puede generar unos tipos de interés, ¿de acuerdo? Unos tipos de interés sin interactuar con la inversión. Es decir, simplemente la preferencia por la liquidez genera un tipo de interés. En situaciones de mucho miedo para Keynes, elevados respecto a las posibilidades del otro sector emprendedor que invierte y positivo para el país. De tal manera que cuando ese tipo de interés viene a la inversión, que la inversión ya no puede hacer nada, puede parar el proceso de compra de capital productivo y hundir en la economía. Bien, bueno, pues eso tiene que conducir al concepto de demanda efectiva. Todo esto que yo he estado diciendo. También, si se os ocurre alguna cosa más que de esos 45 puntos que a mí se me ha ocurrido, que ustedes dicen, oye, yo creo que además esto también podría tener algo que ver, no lo has visto, me lo enviáis, lo mismo la gente que nos ve, y yo pienso sobre eso y lo incorporamos. Entonces, vamos a ir a la película, vamos a ir al modelo ISLM, vamos a ver cómo el modelo ISLM, ¿de acuerdo?, que todos lo conocemos, resolvió el asunto de la preferencia por la liquidez keynesiana y, según parece, ¿verdad?, daba buena cuenta del pensamiento de Keynes. Bien, un apunte histórico. Todos saben que el modelo ISLM fue una propuesta de John Hicks, grandísimo economista inglés, pero que en 1981 se retractó por escrito en el Journal of Keynesian Economics. Reconoce que fue un error tremendo haber interpretado a Keynes como él quiso. Es más, reconoce incluso que es que él era un trabajo que ya tenía y bueno, es que ni siquiera se preocupó mucho en leer a Keynes. Dicho de otra manera, lo dice Steve King, no lo digo yo. En los nuevos economistas académicos, estas maravillas, estas excelencias, el nivel de erudición es muy pobre. Pueden tener muchas publicaciones, pueden tener JCRs, etcétera, etcétera, pero la erudición es muy baja.
Dicho de otra manera, no leen los originales, no se interesan por las ideas. Dicho de otra manera, están en la película, no van al libro. Eso, en determinado momento, para determinadas personas, es factible, para determinados cerebritos o cerebros, eso debería ser prohibido. Tienes que ir al libro. Es más, se cuenta la anécdota que está en el King, recordarla, de Lucas, hablando no sé si con Sargent o con alguien de este grupo de expectativas racionales, que cuando atacan a Keynes, que es Higgs, alguien le dice, oye, a lo mejor lo que dice Higgs no es lo que dijo Keynes. ¿Y qué le contesta a Lucas? Yo no voy a leer a Keynes. Lo siento mucho. Para mí Keynes es lo que ha dicho Higgs. Bueno, pues vamos a ver lo que dice Higgs y después vamos a intentar poco a poco, y si nos da tiempo y si no seguimos en enero, nos vamos a ir a la teoría general, vamos a ir al libro y nosotros mismos vamos a ir viendo si verdaderamente la película tiene algo que ver con el libro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué dice Higgs? Lo que dice Higgs es que, bueno, sí, hay un problema ahorro-inversión, que ya hemos hablado de él. Pero fíjense lo que dice. Que hay una relación del tipo de interés que pueda dar la preferencia por la liquidez que hemos dicho con los niveles de ahorro y de inversión. Dicho de otra manera, que si hay mucho ahorro y por lo tanto se requiere mucha inversión, ¿de acuerdo? Pues lo único que hay que hacer es que el tipo de interés se ajuste. Dicho de otra manera, ya está abandonando mucho el camino que quiere Keynes, es decir, esto no se está pareciendo tanto a Keynes, ¿vale? Y entonces propone una igualdad ahorro-inversión, cosa que a Keynes le importa bien poco, porque sabéis que para él el ahorro y la inversión están absolutamente separadas, siguiendo a Schumpeter, que ya tiene un libro en 1911, donde dice, Schumpeter, no es un marxista Schumpeter, es de la escuela austríaca, donde está Hayek, donde está... Es decir, que de verdad, es que a veces uno se queda pasmado, ¿verdad? Con estas cosas, y dice, vamos a ver, pero si es que estas cosas no es que las haya dicho Marx, un comunista o Lenin. Lenin lo que dijo, ¿verdad?, que ahí os lo pongo también en 1921 en Pravda, es que con el oro, que después no lo hizo, claro, porque el oro se dio cuenta que lo necesitaba, ¿vale? Pero sí que dijo así un poquito chulesco, en el futuro comunismo, en la futura Unión Soviética, ya sabemos que estamos en 1921 y aquello no fue así, los baños serán de oro, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo a la ISLM, perdonadme la digresión, y entonces propone lo siguiente, ¿vale? Mucho ahorro, mucha renta, un nivel de producción muy alto, mucho ahorro, por lo tanto se requiere mucha inversión, un tipo de interés bajo. Esto es una película, esto lo cuento yo también, también sé contarlo. Esto lo sabemos contar todos. Y por lo tanto, hay una relación decreciente. Como dice, esto se parece mucho a la demanda neoclásica, pero ahora llamada de otro nombre. Como dice King, el tobogán que le gusta tanto a los economistas, que se suben, se bajan. Bien, ¿y la preferencia por la liquidez? Sí, cuanto más renta, fíjense lo que dice, cuanto más renta, más demanda de dinero para transacciones, y si, como decía Keynes, que a ver, que eso es tela marinera, interpretar lo que Keynes quiso decir cuando el dinero o la oferta de dinero es bastante rígida. Posiblemente lo que tiene Keynes en mente, después entraremos, es posiblemente lo del oro. Es decir, si aquí tenemos unos activos líquidos como el oro, como la tierra, como se desencadene una guerra por parte de los poseedores de riqueza y acumuladores por hacerse con ella, esto, como decía mi querida Hannah Arendt, esto no se resuelve con un mecanismo de autorregulación que decía ella respecto al imperialismo. O sea, los neoliberales decían que el imperialismo se autoajustaba, es decir, Alemania, Francia, Inglaterra, en la rebatiña de África, eran países que competían. Y eso se regulaba solo. De esto estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Como dice ella, esto no se regula así. Esto se regula con la policía, con el ejército y con el orden, evidentemente. Bien, bueno, pues entonces, si la oferta monetaria, fíjense que no hay miedo, incertidumbre, como dice King, señor Higgs, que sabéis que no soy, en fin, sabéis que King, en fin, le sobra ironía, le sobra, en fin, un humor de estos disparatados. Dice, señor Higgs, ¿que dónde está la preferencia por la liquidez? ¿Que dónde está la incertidumbre radical? Es decir, me la ha quitado. Y además me ha quitado de Keynes la incertidumbre radical, la preferencia por la liquidez, oiga, como si estos fueran rasgos menores de la teoría. Fíjense que lo que está diciendo es más nivel de renta, más dinero por transacciones, tensión en el mercado monetario,
subidas de tipo de interés. Es decir, como dice Luigi Pasinetti, el modelo de Keynes no es este. El modelo de Keynes es ricardiano, aunque él está en contra de Ricardo. El modelo de Keynes es la preferencia por la liquidez y solamente la preferencia por la liquidez y de manera independiente absoluta de la inversión genera el tipo de interés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendríamos una preferencia por la liquidez que la generaría con una incertidumbre, vamos a llamar U, uncertainty, y una función psi, estoy recordando un poco lo que decía Pasinetti, eso genera el tipo de interés, y ahora, esos son los mercados financieros, esos son los bancos, esos son las huérfanas, esos están generando el tipo de interés. Ahí los capitalistas poco pueden hacer. Y ahora los capitalistas, cuando ven eso, dicen voy a invertir o no voy a invertir o me voy a hacer un terrateniente. Allá ustedes, con vuestros líos. Y entonces ahora se genera la inversión. Y aquí no hay un sistema de ecuaciones simultáneas, como dice Luigi Pasinetti. ¿Qué es lo que hace Higgs? Un sistema de ecuaciones simultáneas. Ahora ya la inversión, claro que está afectando al tipo de interés. Pues todo está mezclado. Vamos a suponer que el pleno empleo esté aquí. Esto es pleno empleo. ¿Por qué la economía no está en pleno empleo? Pues porque no hay dinero suficiente, ¿verdad? No hay dinero suficiente. ¿Y no hay un mecanismo de autorregulación? Señores, claro que lo hay. Esto está clarísimo. Es decir, esto es el fin de Keynes. Claro que lo hay. ¿Cuál es? Pues el mercado laboral. Baje usted los salarios nominales, aumentará los saldos reales y, por lo tanto, al aumentar la oferta monetaria, la LM se desplazará hacia la derecha. Tenemos pleno empleo, baja el tipo de interés. Yo, sinceramente, no voy a hacer más comentarios. Yo también lo sé explicar y en un minuto. De todas formas, sabéis que esto en un curso ordinario de macro intermedia, sabéis que esto no se explica en un minuto. Digo esto también porque se explica durante todo un curso. Digo yo que dentro de la reivindicación de pluralidad que estamos haciendo a la sociedad española y mundial, creo que si los neoclásicos, porque esto es un modelo neoclásico, han engañado y han dicho que esto es Keynes y encima se les ofrecen cursos anuales, creo que lo que estamos reivindicando no es mucho pedir, y es que a nosotros se nos deje la oportunidad de explicar las cosas bien y por el mismo tiempo. No estamos diciendo ni que se vayan, sino por el mismo tiempo. Creo que no es pedir mucho. Esto se sigue explicando en los cursos intermedios de todas las universidades del mundo. Y en los cursos de doctorado se explica algo peor, que es el famoso modelo estocástico de equilibrio general, DSGE, que os remito a lo que cuenta en el Steve King capítulo 10. Que os lo cuenta, os lo lee, está en el capítulo de Steve King. Dice que si os reís o pensáis que él se está riendo de vosotros, y os dice, mirar esto, es así como lo explican. Bueno, como se acaba el tiempo, yo creo que hemos introducido, no hemos hablado de Keynes, del principio de demanda efectiva, vamos a dejarlo aquí, reflexionamos, y después de Navidades sí que entraría en el libro, ¿de acuerdo? Capítulo 3 de la teoría general de Keynes. Empezaremos con todos los conceptos de Keynes en el original, en su teoría del empresario, que claramente remite a Schumpeter, donde Keynes habla de dos tipos de gasto para el empresario, factor cost, user cost. Aquí no se dice nada del user cost, nada. Factor cost, nada. El papel del empresario como que tiene que hacer un gasto, como que da valor a un producto, como tiene que venderlo, tiene que recuperar y tiene que haber una diferencia que intenta maximizar, porque ese es su beneficio, el beneficio del empresario, ni sombra. Ahí hay, como dice King, un circuito marxista. Esto no es lo que yo puse el otro día, ¿de acuerdo?, de Pedro y Juan, el artesano que produce, ¿verdad?, ahí está su valor y proporciona un mercado al otro. Es que esto no tiene nada que ver. Tengo la mercancía, el producto, lo monetizo no se sabe cómo y lo vuelvo a recuperar, aunque también os dejé la posibilidad de deuda y superávit. No. Esto es un empresario que empieza con M, con dinero, paga los factores, tiene un coste de uso de su capital, tiene que venderlo, es decir, realizar los beneficios que dirían los marxistas, y si no consigue una diferencia, se queda sin nada.
¿De acuerdo? Bueno, pues eso será un poquito más complicado y entonces a la vuelta, el primer jueves, ya os lo comunicaré por email, empezaremos con el capítulo 3 de Keynes, sabiendo que lo que está en el fondo es esto que acabamos de decir. Pues nada, reiteraros el agradecimiento por seguir en el seminario y repetiros muchas gracias por venir y feliz Navidad y próspero año nuevo desde el SEMPEQC. Muchas gracias.